Bienvenidos a Laboratorio Autodidacta Podcast. Mi nombre es Edgar Espinosa. Yo soy Esperanza Chacón y en esta oportunidad tenemos una invitada especial, Alicia López. ¿Qué estudiaste, Alicia? ¿Cuál es tu inspiración, tu motivación? ¿Qué estudios realizaste? Hola, buenas tardes. Pues yo estudié técnica superior en educación infantil, maestra en educación infantil y soy licenciada en ciencias de la educación y filosofía en lo que sería pedagogía terapéutica y sobre todo me formé en madre. Justamente de eso se trata, de que nos cuentes en principio, porque este podcast está dirigido para padres, madres de familia, que están en esa búsqueda profunda de una educación que sea más acorde a sus creencias, al respeto por la vida, a encontrar una nueva manera de criar a los hijos con base en el amor y el respeto. Entonces, nos gustaría que nos cuentes qué significó este ser madre. Al principio fue una experiencia casi de supervivencia, porque tuve un embarazo de alto riesgo. Yo creo que lo acabé viviendo como un trabajo en equipo con mi hija, las dos conecté muchísimo con ella. Recuerdo que en aquel momento me estaba formando sobre Tomatís y bueno, yo escuchaba Mozart, escuchaba canto gregoriano. Yo no sabía si aquello funcionaría o no, pero más daño seguro que no le iba a hacer. Y para mí fue un gran aprendizaje de vida y cuando María nació, cuando por fin nació, pues empecé a sentir emociones que nunca en la vida había sentido, ni aun ejerciendo de maestra. Porque no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero por ejemplo, poner el límite a tu propio hijo no tiene nada que ver con poner el límite al hijo de otra persona, aunque Sí. tengas vínculo. El vínculo es muy Así es. diferente porque entra la víscera, aquí entra la víscera y te entran, bueno, te vienen todos los fantasmas, todos los miedos, pero hay una parte de ti que está convencida y que sabe que poner ese límite es lo que realmente va a favorecer el desarrollo de esa personita. Bueno, nosotros siempre decimos que los límites son amor, porque tú comunicas un límite como una protección a la integridad física y psíquica de la persona que amas. Si te importa esa persona, estás atento y humanamente también podrías hacerlo por otras personas, pero como tú bien dices, un límite desata procesos y nos conecta con nuestros propios dolores, nuestras experiencias que pudieron ser inadecuadas o adecuadas, y muchas también que pueden haber sido que no han sido procesadas y que están estacionadas esperando ahí ser asimiladas y que pueden también contener dolor. Creemos que el límite te conecta con dolores pasados y presentes. Y, y yo creo que muchas veces cuando hablamos sobre todo de crianza respetuosa, da mucho miedo poner el límite, porque muchas veces pensamos que poner un límite es crear un trauma, que poner un límite es generar un conflicto y si como tú dices ponemos el límite con amor y acompañamos lo que ese límite ha generado en la criatura, pues estamos favoreciendo pues la seguridad física, la seguridad psíquica, la seguridad emocional. Estaba pensando que no estaba conectado, pero sí. Bueno, em, en esto de la maternidad, o sea, ¿cómo es aquí las leyes en España? ¿Cómo dan ese soporte a una madre, a una mujer que quiere ser madre, que quiere permanecer más tiempo con los hijos? ¿Cómo es? Aquí tienes una baja maternal de 16 semanas, que todo el mundo dice, son 4 meses. No, mira, no son 4 meses, son tres meses y 3 semanas aproximadamente. No, las 16 semanas no son 4 meses exactos. Y después, si estás sobre todo en empresa pública,
En la privada tienes que negociarlo un poquito más, pero si es pública, tienes derecho a pedir puedes pedir una excedencia, pero ahí ya no cobras. O sea, en las primeras 16 semanas cobras tu sueldo, a partir de las 16 semanas ya no. Aquí también el papá se puede pedir baja ahora. Ujú. Y hay familias que lo hace el papá, hay familias que lo hace la mamá y hay familias que lo hacen compartido. Y la mamá tiene también unas horas de lactancia. Entonces, hay mamás que lo que hacen es alargarse, se suman las horas de lactancia y se alargan la baja maternal. Y hay mamás que no, que se incorporan al trabajo, pero salen del trabajo para poder... Ujú. Estamos de acuerdo en esta situación de que podemos ser lindos acompañantes con niños, podemos ser lindos maestros, profesores, pero al momento que nos toca vivir una realidad con nuestros hijos, es un campo desconocido, como ya habías dicho, son membranas tan finas, hay una interacción en donde nos entran las dudas. Y en términos de esa situación, yo creo que sí vale que nos cuentes cómo fuiste, sobre todo cuando podías haber determinado un sitio donde va a crecer tu niña, un jardín de infantes o una escuela. ¿Qué proceso sufriste ahí? Bueno, lo primero fue sacarla de la ciudad. No, cuando no tenía 2 años todavía, 2 añitos recién cumplidos, nos cambiamos de la ciudad a un pueblo, aquí cerquita, a un pueblo de montaña. Y de adolescente nos ha llegado a dar las gracias por habernos ido a vivir a Santiscla. Y esto fue lo primero que hicimos. No teníamos claro si, si matricularla o no a un centro infantil, a una escuela infantil, pero al final decidimos hacerlo porque bueno, yo me tenía que incorporar, al cambiarme de zona, pensé que mi trabajo en Barcelona no facilitaba mi tarea como madre y entonces renuncié a mi trabajo en Barcelona y yo que soy una mujer práctica, yo no conocía el 03, es decir, la educación de 0 a 3 años, y le dije a mi pareja, oye, mira, voy a echar un currículum aquí en el ayuntamiento porque si yo trabajara en la escuela sería mucho más fácil para María porque aquí no tenemos red social. Total, que al final María la matriculamos en la escuela infantil y ella empezó la escuela infantil con 2, 3 años, es decir, no fue ni a 01 ni a 12, 01, 12 estuvo conmigo, con su padre y con los abuelos nos ayudaban, porque yo estuve 1 año sin trabajar. Ujú. Bueno, em, y tú, porque muchos, he visto que muchos, bueno, para estudiar profesorado o maestría, cosa, pedagogía, siempre toman también otras corrientes, ¿no? De vanguardia a nivel de educación alternativa, Montessori, Waldorf, Reggio Emilia. ¿Cómo llegaste a conocer educación, no sé, educación consciente, educación alternativa, algún tipo de educación, si alguna te resonó como para acompañar a tu hija? Sí, hay algunas que las conocí más tarde, pero sí, sí, sí. Yo lo conocí gracias o sea, a partir de empezar a trabajar en la escuela infantil, que yo empecé a trabajar, ya os he dicho, a la escuela infantil porque era lo más práctico a nivel familiar, pero de repente me enamoré locamente de la educación infantil. Y a mí ya me resonaba y empecé a leer Montessori, empecé a leer Loris Malaguzzi, empecé a leer Pickler, y entonces fue sobre todo el impregnarme de acompañar de forma muy respetuosa todos los momentos de abandono de pañal, en el caso de mi hija, Ujú, porque yo ya no llegué a cambiar. O sea, cuando yo empecé a conocer Pickler, mi hija ya estaba a punto de abandonar el pañal, con lo cual fue un regalo. ujú, Cómo acompañar los momentos de alimentación, cómo acompañar la frustración, el estar conectado con la naturaleza, esto fue lo que más... Porque yo no lo estudié en la universidad, esto. ujú. Yo no lo aprendí en la Entonces, universidad. de todos modos, fue ese impulso de madre La que búsqueda. te empujó a una búsqueda para tener mayor información y mayor coherencia en la relación con tu hijo. Sí, sí, sí. Porque
Además, yo en aquel momento con el padre, los dos teníamos una mirada muy parecida y muy coherente en la crianza de nuestra hija, pero yo siempre he tenido esta inquietud por ir un poquito más allá y me acuerdo que también compraba libritos para prepararle material en casa, para montarle ambientes en casa, para montarle circuitos de movimiento en casa. Recuerdo cómo disfrutaba de verla descalza por la tierra, que ni le cortábamos las uñas de los pies porque las tenía erosionadas, de ir siempre descalza, y cómo se pasaba ratitos y ratitos y ratitos jugando con una lombriz, con una hormiguita, con, en conexión con la naturaleza y, y todo aquello siempre era, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo podemos enriquecer esto? ¿Ahora qué podemos ofrecerle? ¿Ahora qué? ¿De qué manera podemos ir enriqueciendo y enriqueciendo? Hubo un momento en que yo planteé llevarla a algún tipo de institución. La verdad es que la suerte que tuvimos es que la escuela de Sant Iscle en aquel momento era escuela unitaria, porque cuando María empezó la escuela eran 25 niños, cuando empezó lo que antes era P3 y ahora hay 3. Entonces también ha tenido una escolarización muy cuidada, porque era un grupo muy reducido. Ella cuando acabó, cuando se graduó, eran 7 niños, creo 7 o 9 niños. Entonces no era Barcelona, que son 25. Y eran los niños del pueblo, con las familias del pueblo. Y yo siempre he estado muy atenta y he tenido un gran lujo, un gran privilegio. Y es que desde la escuelita donde yo estaba podía ver a mi hija jugar cuando estaba fuera. Y ella me veía, pero estaba tan puesta en su juego, tan en la relación, tan... ¡Ah, mamá! Y sí, y siempre ha sido... Sí, porque yo creo que cuando entras en la maternidad se empiezan a mover engranajes y empiezas a entender cosas y empiezas a empatizar con las familias, con los miedos. Entiendes que una familia diga, es que llego cansada a casa, no tengo ganas de jugar. Empatizas, puedes estar de acuerdo o no, pero dices, yo he estado también, es verdad. Y, y se mueve, se empieza, arranca ahí un engranaje. Normalmente en este mundo de la educación, sobre todo a nivel infantil, hay un nivel mayor de participación de las mujeres, de las mamás, de jóvenes solteras que todavía no tienen experiencia de ser madres, pero hay más de esta energía femenina. ¿Cuál fue el nivel de participación? ¿Tuviste dificultades? ¿Pudiste sintonizarte con tu marido, con el papá de la niña? ¿Cómo fue su participación ¿Cómo en fue esta la etapa? paternidad para él? Fue un padre muy presente, muy presente. El primer año, bueno, estábamos los dos, pero él salía a trabajar, él estaba estudiando en la universidad y era yo quien pasaba más horas con ella, pero ha sido bastante compartido, incluso en un momento en que María era más mayor y yo tenía que reincorporarme en el mundo laboral y tenía que empezarme a buscar la vida por esta zona. Él ha estado muy presente. Sin él, yo posiblemente no hubiera podido estudiar otra carrera que estudié y no hubiera podido trabajar las horas que trabajé, porque además hubo un momento en que me dieron la dirección del centro y aquí María ya era más mayor y ya hacía natación sincronizada y me acuerdo que yo siempre pensaba, vale, María, ¿dónde está? Siempre la tenía como aquí, ¿no? Vale, María, ¿hoy tiene entreno? Sí. Vale, me puedo quedar más tarde. Hasta más tarde. O bajaba a las 6 de la mañana porque así María estaba durmiendo y no le quitaba horas de tarde. Y sí que ha sido un tema que lo he hablado con María porque a veces he podido tener la sensación como de abandono, porque he sido una madre muy activa y ella siempre me ha dicho que no, que ella nunca ha tenido la sensación de que yo la abandonara porque yo le he dado siempre momentos de mucha calidad. He sido una madre muy presente, una madre muy disponible y que todo al contrario le he demostrado que soy una mujer empoderada, una mujer activa, una mujer que, que trabaja, que he luchado además por temas educativos y que soy su modelo de mujer. Pero sí que es verdad que yo llevaba la carga cultural de la mamá tiene que estar en casa,
Y sí lo estuve el primer año, pero luego ya empecé a trabajar otra vez, me incorporé otra vez en el mundo laboral, de forma progresiva, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y sí, hubo un momento que incluso en mi entorno tuve que oír porque me decía, "Ah, es que estás siempre fuera de casa, es que..." Pero sí es cierto que cuando estaba en casa era una madre muy presente y bueno, y así seguimos. Bueno, ¿y tú qué crees que, bueno, como tú dices, la cultura siempre cuestiona el ser madre, ¿no? Si no estás presente o si estás, o hay esa como dicotomía, ¿no? De que o soy madre o no me realizo profesionalmente. Parece que a ti en eso encontraste un equilibrio o hallaste una manera, porque siempre dicen, también se subestima, ¿no? Que dices, ¿y qué haces? Dices, bueno, tengo una hija pequeña, estoy con ella. Y te dicen, solo eso. Entonces, no sé cómo sientes tú al respecto, porque a mí me parece que las dos situaciones son tan importantes. Yo creo que las dos situaciones son respetables. Yo creo que si estás sola, si has decidido ser familia monoparental y estás sola, de alguna manera tienes que sostener a esas criaturas, por lo tanto tienes que salir a trabajar sí o sí. Si estás en pareja, como era mi caso, él fue un gran apoyo para mí porque él estaba muchísimas horas con él. También es verdad que su profesión lo permitía. Estaba muchas horas en casa y podía cuidarse de nuestra hija. Y, yo tuve mi lucha interna. Yo tuve la lucha interna de eh, dejo de trabajar, me quedo en casa, pero por otro lado, yo siempre he querido tener mi independencia económica. Él también defendía mi independencia económica y, y claro, es difícil. Es difícil. Yo creo que yo tuve mucha suerte porque tuve un compañero eh, que en aquel momento estaba allí Ujú, y asumió la responsabilidad de María en aquel claro. momento. En ese proceso de crecimiento, sobre todo en este ámbito de la educación viva, educación alternativa, ¿cómo viviste estas expectativas que normalmente tenemos los adultos acerca del aprendizaje? Acerca de aprender a leer, cómo es en el cálculo, ¿cómo fue el proceso? Bueno, yo vengo de una línea conductista, ¿no? Yo cuando soy jovencita, mi línea súper conductista, súper fichas, ¿no? Súper todo pues muy Disciplina. tradicional. También es verdad que yo creo que cuando no tienes experiencia necesitas como mucho control, ¿no? Y tenerlo todo como muy pautado, muy controlado. Pero reconozco que había algo que no me hacía sentir cómoda y conforme he ido conociendo estas maneras más alternativas, más manipulativas, más vivenciales, más respetando procesos, más centrándonos en el proceso, no tanto en el resultado, más desde la observación, desde el acompañar, desde el generar oportunidades. Eh, Poco a poco, conforme se me iba abriendo esto, era como, es esto, vale, es por aquí. Era como que mi esencia era esa, pero yo no sabía, no era consciente de eso. Y, y conforme he ido aprendiendo y sigo aprendiendo, es, es, es que es lo natural. Es lo natural. Lo que no es natural es que tengas un niño de 3 años sentado todo el día delante de una mesa haciendo fichas y pintando y sin salirse de la línea y sin levantarse de la silla. Eso es lo que no es natural porque aprendemos haciendo y Mm. ¿no? Somos movimiento y estamos diseñados para eso. Y lo que hace el sistema educativo es, bueno, está basado en la industrialización y todas estas cosas que ya sabemos, pero es lo natural, pero es muy difícil Sí, sostenerlo. sí, sabes que lo que hemos encontrado en el camino, incluso en las conversaciones con otras familias, es que tú sientes que algo no está bien, lo intuyes, lo sientes, sabes que, como tú dices, creo que en estas emociones las sientes más en el vientre. Sabes que no está bien, pero, y buscas, pero no te atreves, te da miedo.
¿Qué les dirías a las familias que están en esta búsqueda de una calidad de vida, una calidad en la relación humana, este hecho de acompañar? Porque cierto es, y me gustó mucho que tú dices, no, yo hice lo que podía hacer porque también el padre asumía su responsabilidad del cuidado, él tenía más posibilidades y él te acompañó a ti. Entonces, en ese sentido, dices, yo me sentí un poco dividida, pero también fuiste sintiendo que, o sea, me parece natural que el padre también asuma la paternidad, no como un apoyo a ti, sino como una responsabilidad, pero al mismo tiempo eso te daba un campo, ¿no? ¿Qué les dirías a las mamás que tienen así como están divididos entre le dejo a mi hija porque quiero hacer algo propio o en esta etapa, ¿qué le dirías? Porque en realidad es importante lo que tú has vivido, ¿no? Yo les diría que hagan lo que les dicte el corazón y que decidan lo que decidan estará bien. Y que lo que es importante, yo creo que es la calidad mucho más que la cantidad. Entonces, si yo, porque tengo presión social, decido quedarme con mi hija, pero no desarrollo, porque yo además de mamá soy más cosas en la vida, no soy solo madre. Entonces, si yo porque socialmente entiendo que me tengo que quedar, porque es mi parte, ¿no? Solo mi responsabilidad. ¿Qué tipo de acompañamiento estaré dando yo a mis hijos? Porque si yo me siento frustrada como mujer, si yo me siento frustrada como pareja, si me siento frustrada como hija, que también soy, o como hermana, o como amiga, o como deportista, o como pintora, o como escritora, o como lo que quiera, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que seguir nuestro instinto. El instinto es muy importante y es cierto que la cultura, el peso cultural es poderoso, ¿eh? Porque yo lo he sentido encima de mí, es muy poderoso. Pero el corazón no se equivoca, el corazón no se equivoca. Qué Y lindo. hay que arriesgar, hay que arriesgar. Sí, tengo otra inquietud, también que es parte de un mito. En este proceso del vivir, de niño pasamos esta etapa que es llamada adolescencia. Normalmente en esta etapa hay mucha gente que le tiene bastante miedo, ¿no? Por los cambios que se dan, no solo a nivel físico, emocional, hay unos cambios profundos. ¿Cómo Ujú. viviste esta etapa con María? Pues muy dulce, es verdad. María tuvo una adolescencia muy dulce. María siempre ha sido una persona, eh, siempre ha sido una niña fácil, una niña con la que ha sido muy fácil, ha sido una niña muy fácil de acompañar porque no sé si por cómo hemos gestionado el límite o por cómo hemos acompañado la frustración que hemos generado con el límite, porque a veces el adulto se pierde las palabras y a veces hablamos demasiado y actuamos poco. Y el niño hay momentos en que no puede escuchar. Bueno, yo también. Cuando estoy en la emoción no puedo escuchar, solo puedo sentir. Y hasta que no elaboro lo que estoy sintiendo, no puedo ponerle pensamiento o razón. Y a los niños les damos, yo creo, es mi opinión, demasiadas explicaciones a veces y hay veces que ahora tengo la imagen, por ejemplo, de una vez que estaba agotada, realmente lo que tenía es que estaba cansada y no me preguntéis por qué, yo valoré que tenía que ducharse en ese momento y ella estaba enfadadísima. Yo le dije, nada, tú a dormir, cariño, descansa. Porque yo estoy convencida que casi el 90% de los problemas o de niños que vemos llorando o enfadados, le hemos liado al adulto. Somos el adulto que la lía. Entonces, yo creo que como María ha ido subiendo con unos límites muy claros, ella recuerda que yo le decía, María, conmigo no sirve la técnica del taladro. Te he dicho, no, ya, ya. Entonces, quizás yo le ponía pocos límites, pero eran muy claros. Y sabía que eso no se podía pasar. Cuando llegó a adolescente, sabía que si su padre y yo le decíamos no, era no. Ella quería tener Facebook antes de la edad permitida, con 10 o 11 años, y yo le decía no, porque la edad permitida son 14. Antes de los 14 años no vas a tener Facebook.
pero es que mis amigas tienen Facebook, soy la única pringada. Bueno, quizás seas la única pringada con unos padres con criterio. No vas a tener Facebook hasta los 14 años. Sin gritar, sin enfadarme, con firmeza. Ujú. Y ella sabía que, incluso ahora que es más mayor, nos dice, es que yo ya ni os proponía cosas porque ya sabía que ya, ¿para qué? ¿Para qué? Porque era evidente que era un peligro, era evidente que me ponía en riesgo, era evidente que no tocaba, por lo tanto, no. Quiero ir a la discoteca. ¿Cuántos años tienes? 15. ¿Puedes ir a la discoteca? No. Entonces, no hay nada que discutir. Ujú. Y yo creo que los límites bien puestos y bien acompañados facilitan mucho la vida, os lo prometo, facilitan mucho la vida, porque no entran no entras en discusión y das. Y No, no. negociaciones. Hay cosas que dices no, Ujú. no. Y a veces, ¿y por qué? Bueno, en este momento porque lo he decidido así. No hay más. No entiendo que María está mayor, está crecida. ¿De qué edad está? 25 años. 25 años. ¿Cómo has vivido este proceso que también a nosotros nos genera inseguridad? Hablo de nosotros, padres y madres de familia. ¿Será capaz de sostenerse? ¿Se interesará por algún camino útil? ¿Cómo gestionará su vida? ¿Qué pasa en lo social? ¿Qué pasa en lo profesional? ¿Cómo viviste esa etapa? Sí, además eran las mismas preguntas. Yo la veía jugar a veces y yo pensaba, ¿qué le hará feliz a esta niña cuando sea mayor, cuando sea adulta? ¿Qué querrá ser de su vida, ¿no? ¿Qué será de su vida? ¿Hacia dónde ella tirará? Pues lo vives hay una mezcla de incertidumbre y de confianza. Porque tú, cuando ya ves esa niña que va creciendo, esa adolescente, y, y ves las aficiones que tiene, cómo dedica su tiempo, cómo se relaciona con los amigos, cómo se relaciona con las amigas, cómo se relaciona con los adultos, cómo se relaciona en el instituto, con los profesores, bueno, pues es confianza y yo, fíjate, lo resumiría en confianza. Al principio incertidumbre y después confianza, pero es que seguimos ahí. En esa Seguimos. simbiosis. Yo creo que eso es para toda la vida, lo de la incertidumbre y el confiar y tener tus miedos. Mira, ¿sabéis una cosa muy curiosa? Cuando yo trabajaba en la escuela infantil, em, tenía mucha relación con las familias. Y siempre está el miedo de que es que todavía no camina, es que muerde, es que le muerden, es que no le salen los dientes, es que no abandona el pañal. Y, y tenían esos miedos, ¿no? Y aparte de que esto ya sería tema de otro podcast, de las prisas que tenemos siempre, Sí, ¿no? Aparte de del eso ya es ritmo. otro tema. Pero, y ahora que estoy trabajando, estoy acompañando el proceso de chicos y chicas de 18 años hacia arriba, una vez, claro, no me relaciono con las familias normalmente porque son mayores de edad, pero alguna vez sí que he tenido que hablar con las familias porque ellos lo han pedido. Y la primera vez pensé, nunca he hablado con una mamá, en aquel caso una mamá, de una chica de 18 años. Le digo yo, o cómo, ¿no? Como, y me di cuenta que es lo mismo, es lo mismo. O sea, es lo que hemos cambiado el miedo de que no abandona el pañal por el miedo a que no va a probar, el miedo a que no sé qué va a hacer de su vida, pero sigue siendo una madre amorosa, una madre preocupada por su hija, una madre con incertidumbres, con miedos. Energéticamente era lo mismo, igual. Esta etapa de prácticamente los jóvenes de 18 años en adelante, es una etapa que sentimos que en términos de ofertas sociales hay muy poco. La mayor parte se inclina por, bueno, toda esa explosión de vida, de querer vivir la vida, de querer absorber experiencias, pero muchas veces cae únicamente en el mundo de la pantalla. ¿Cómo es cómo han sido tus encuentros con jóvenes de estas etapas? ¿Qué has visto en ellos en términos de necesidades, de preocupaciones? ¿Me estás preguntando por las pantallas en concreto? También por las oportunidades que tienen los adolescentes o los jóvenes o la juventud en general en un país como el tuyo, como España. A ver,
Es difícil esta pregunta, muy difícil, ¿eh? Estamos por las pantallas. Ujú. Yo creo que yo últimamente estoy viendo mucho, antes no miraba Pickler, leía Montessori, ahora estoy mirando documentales sobre pantallas, qué está pasando con las pantallas. Y realmente ya hay estudios que dicen que los pequeños el coeficiente intelectual está bajando por culpa de las pantallas. Y ahí está habiendo un retraso a nivel de desarrollo del lenguaje, a nivel de alguna Motricidad, dificultad. ¿Perdona? motricidad mismo. Motricidad. No hablemos de sobrepeso. Bueno, está siendo un problema muy grande. Los adolescentes, yo con lo que me estoy encontrando es, tampoco llevo muchos años, llevo 6 años, pero en estos poquitos años he observado que el nivel de madurez emocional, el nivel de gestión de la emoción, el nivel de calidad de relación con los demás ha disminuido mucho. Ha disminuido mucho. Y son buena gente. Y tienen valores. Pero creo que viven más pendientes o sea, intentan, no solo es mi opinión esto, no soy experta en el tema, la sensación que tengo con lo que yo vivo en el aula día a día es que intentan vivir una vida que no es suya, una vida, la vida que ven allí, El modelo. que intentan proyectar una vida que tampoco es suya, es decir, lo que ellos enseñan parece que todo es maravilloso, que todo es perfecto, que todo, y no es así. Y tienen una dependencia emocional tremenda, porque a veces me he encontrado con situaciones como que alguien ha tenido 100 likes por una foto, pero si esa persona en concreto que ella tiene la expectativa de que le dé like, no le da like, entran en frustración. Hay mucha dificultad en gestionar la frustración, mucha dificultad en gestionar la frustración y mucha ansiedad. Poca tolerancia a la frustración, muchísima ansiedad. Y hay veces que se relacionan desde cierta agresividad, no se relacionan desde la... Sí, es evidente que el uso excesivo de pantallas, sobre todo, Que puede ser motivo de otro podcast. claro, en la infancia, Sí. produce mucho tiempo en la pantalla, le roba la infancia. Y si con esa experiencia vas a la juventud, ahí está, adicción se puede decir. No, yo creo que es adicción y también les roba la vida. Pasan cosas a su alrededor y no lo ven, no se dan cuenta. Y Tienen en estas apatía, ¿no? etapas, ¿cómo has Y sentido la perdón, participación de los padres, de las madres? ¿Esas mismas preocupaciones? es que ahora no hay relación con las familias, en mi caso, Ya, porque son mayores de edad, no hay ya. relación con las familias. Pero sí os puedo decir que también notamos que disminuye mucho el vocabulario, la cantidad de vocabulario, y tienen dificultad, algunos, evidentemente estoy generalizando, no es todo el mundo, tienen dificultad para elaborar un discurso porque no suelen leer. Es mucho más fácil ver vídeos e ir pasando y no se acaban nunca. Pim, 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 pim. Y te preguntaré dentro de 30 segundos qué has visto y no lo sabes porque es todo tan rápido y tan inmediato que no lo ven, no asimilan. Y también yo creo que les cuesta elaborar este discurso porque se pasan la vida copiando y pegando. Copio, pego, copio, pego, copio, pego, sin leer lo que estoy copiando y lo que estoy pegando. Y ahora con las inteligencias artificiales, Mucho más. yo creo que todo esto son buenas herramientas si se les da un buen uso. Ya. El problema es que se está utilizando para trabajar lo menos posible, con lo cual el cerebro cada vez trabaja menos, cada vez me esfuerzo menos y cada vez estoy usando menos herramientas, menos recursos y nos estamos idiotizando. Porque además utilizan aplicaciones que no les permite el desarrollo ni el aprendizaje.
Entonces todo lo que no desarrolle, idiotiza. Todo lo que no usa se atrofia, dicen, ¿no? Exacto, pues nos estamos atrofiando a pasos agigantados. Sí, bueno, son temas bastante complejos y largos. De todos modos, es una pequeña muestra para compartir con las familias queridas que nos Podemos hacer acompañan. otro podcast a la distancia porque estamos a punto, solo nos quedan 15 días para seguir aquí, pero se pueden hacer en línea. Y para nosotros es un honor tener esta posibilidad de compartir contigo no solo tu profesión, tu sabiduría y tu emocional de ser mamá, que realmente me admira mucho. Y Inspiran. también esta participación de los padres que a veces queda invisible, porque en las reuniones, en los encuentros, en las formaciones, normalmente hay más mujeres en este campo de la educación infantil. Ujú. Bueno, en mi caso muchas veces estaba él, porque yo estaba en la escuela trabajando también, claro. Entonces Claro. era él quien iba a veces a las reuniones. O sea que María tenía un padre muy presente. Bonito. Bueno, llegamos a término y queremos agradecerte sobremanera. También queremos agradecer a quienes nos siguen en nuestras redes, En Instagram como laboratorio-autodidacta.22. en Facebook como Laboratorio Didáctico, y cada miércoles estaremos entregando un nuevo episodio de Laboratorio Autodidacta. Gracias compartidas y el honor es mío, por favor. Muchas gracias. Gracias Y compartidas. no se olviden de seguimos corazonando juntos. Me encanta este verbo.